Ya está grabando, Julio. Ok. Como les comentaba, estos indicadores de desempeño están presentes o están vinculados a las 5 etapas centrales del proceso de la planeación estratégica. Dentro de la planeación estratégica, estas etapas está primeramente la declaración de misión y visión, donde la misión y los objetivos que se desarrollen deben estar vinculados a esa misión que planteamos para poder conseguir y llegar a la visión que nos planteamos desde el inicio. Después tenemos el diagnóstico, en el cual el diagnóstico es un análisis que realizamos para saber dónde estamos, de dónde vamos a partir de todos estos indicadores, ¿no? Y en esta parte del diagnóstico, si realizamos un buen diagnóstico, desde ahí vamos a identificar qué indicadores nos van a ayudar a medir, a darle seguimiento y poder llegar a una evaluación al final de cada meta planteada, ¿no? Después viene la formulación de objetivos, donde nos planteamos en cada objetivo estratégico dónde queremos estar. Pero para eso también trazamos nuestras estrategias y líneas de acción para ver cómo vamos a conseguir dichos objetivos. Y por último, los mecanismos de seguimiento y evaluación, que cómo medimos y evaluamos los resultados. Es por eso que aquí nos ayudan los indicadores de desempeño. Dentro del marco de la metodología del marco lógico, un indicador se entiende como las medidas cuantitativas y cualitativas del desempeño del programa que relaciona la medición de dos o más variables asociadas a este. Otros también dicen que son las medidas que describen los resultados que se esperan obtener con su implementación. Otros nos dicen que son las medidas que describen en qué grado se da cumplimiento a los resultados durante la operación del programa y por lo tanto constituyen elementos fundamentales para su monitoreo y posterior evaluación. Pero nos vamos a quedar con las dos definiciones, una que es emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco de la gestión para resultados, donde nos dice que un indicador de desempeño es la expresión cuantitativa o en su caso cualitativa correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Dicho indicador podrá ser estratégico cuando mide el impacto de la intervención pública o de gestión cuando mide los avances en procesos y actividades. Otra definición que nos da el Coneval es que es una herramienta de medición cuantitativa que mide fenómenos cuantitativos o cualitativos, que brinda elementos en torno a un programa o proyecto, por lo cual no puede interpretarse en contextos ajenos a este. Es decir, cada indicador brinda información relevante y única respecto a un asunto en particular. Los indicadores deben de ser muy específicos. ¿Cuál es la importancia de los indicadores? Bueno, el indicador se debe aplicar en la planeación y la programación. En la fase de planeación nosotros identificamos y diseñamos los indicadores, pero ya en la etapa de programación es donde nosotros asignamos las metas a estos indicadores, porque en la programación ya sabemos con cuánto recurso económico contamos, con cuánto recurso humano, infraestructura, etcétera. Es que de ahí ya planteamos nuestras metas y todo esto para que se utilice en la etapa de seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas. Mediante los indicadores, también los encargados de la asignación presupuestaria cuentan con elementos adicionales para mejorar la toma de decisiones en la asignación del gasto público y el diseño de políticas públicas. Pero también los indicadores nos permiten monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Como lo mencionaba, los indicadores están vinculados a todas estas 5 grandes etapas de la planeación estratégica. También nos sirve para monitorear la eficiencia de los programas, dar seguimiento y evaluar la eficacia del gasto y evaluar los resultados de la acción gubernamental. Hay 2 tipos de indicadores de desempeño. Los estratégicos. Los estratégicos miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas.
Estos contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Dentro de la matriz de indicadores para resultados, dentro de los programas presupuestarios, estos indicadores estratégicos se ubican dentro del fin y el propósito, y su dimensión a medir será la eficacia y la eficiencia. Y son estratégicos porque están planteados para una visión de largo plazo, es decir, los indicadores estratégicos miden las grandes problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, la pobreza, la marginación, etcétera. Son los que miden las grandes problemáticas. Los de gestión miden el avance y logro de los procesos y actividades, es decir, la forma en que los bienes y servicios son generados y entregados para poder mejorar esos indicadores estratégicos. Son de corto plazo los de gestión y son programables. Hay que recordar que estos de gestión dentro de los programas presupuestarios tienen un seguimiento trimestral con un corte anual. Las metas son anuales con seguimiento trimestral. Un indicador de gestión, tanto de producto como de proceso, mide los objetivos que surgen de la administración cotidiana. Su dimensión de estos de gestión son eficacia, eficiencia, calidad y economía. Bueno, los tipos de indicadores de acuerdo al objetivo planteado, que de acuerdo a la matriz de indicadores de resultados y dentro de esto utilizamos para el diseño una lógica vertical de arriba hacia abajo. Cuando diseñamos, vamos a diseñar a nivel de fin los indicadores que nos permitan verificar los efectos sociales y económicos a los que contribuye el programa. Después, el propósito. A nivel de propósito, los indicadores que posibilitan verificar la solución de una problemática concreta en la población objetivo. O sea, un indicador de fin puede tener varios indicadores de propósito porque van a ser con diferente población objetivo. Para poder cumplir, después del propósito vienen los de componente. Los indicadores que nos permitan verificar la producción y entrega de bienes o servicios del programa para que nos ayuden a cumplir el propósito. Y por último, los indicadores de actividades, los cuales nos permiten verificar la gestión de los procesos. Es decir, que cuando nosotros queremos evaluar, tenemos que evaluar con una lógica vertical de abajo hacia arriba. Si cumplimos las actividades, alcanzamos los componentes, por lo tanto, si alcanzamos estos componentes, tenemos que cumplir ese propósito para lograr el fin o a contribuir al fin, porque muchas veces se contribuye porque es de una población objetivo en específico. Es importante que cuando nosotros diseñemos indicadores, establezcamos estos parámetros de semaforización. En este ejemplo que tienen ustedes en su pantalla, es de un indicador con sentido ascendente. Nosotros debemos establecer la meta a partir de una línea base. En los indicadores ascendente, con sentido ascendente, la línea base siempre debe ser menor a la meta. Entonces, en este ejemplo, el comportamiento aceptable que tenemos es entre el -5 y más 15% de la meta, que es esta zona que está en color verde en su pantalla. Quiere decir que cuando nosotros le demos seguimiento a ese indicador, debemos ir verificando cómo vamos conforme a la meta, ¿no? El comportamiento en riesgo. Debemos establecer cuándo vamos a estar en riesgo de no alcanzar la meta. Comportamiento en riesgo en este ejemplo es entre el -10 y -5% de la meta, que es la zona amarilla. Quiere decir que cuando nosotros nos veamos ubicados dentro de esa zona amarilla, estamos en riesgo de no conseguir la meta. Y el comportamiento crítico es cuando estamos por debajo de la meta del 10 o por encima del 15%. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos por debajo del 10% de la meta, vamos a estar en comportamiento crítico. Pero también, si rebasamos la meta, si tenemos resultados de donde decimos alcanzamos el 115%, quiere decir que por ahí hubo algún detalle en la planeación, en el establecimiento de la meta. Entonces también tenemos que verificar esos resultados cuando salimos muy por arriba de la meta o salimos por abajo de la meta. En los parámetros de semaforización para indicadores con sentido descendente, donde la línea base siempre debe ser mayor que la meta. Entonces, en este ejemplo vemos
que el comportamiento aceptable está entre el menos 15 y más 5% de la meta. Es la zona verde que tienen en su pantalla. Y el comportamiento en riesgo es entre el menos 5 y más 15% de la meta, que es la zona amarilla que tienen ustedes, y el comportamiento crítico es por debajo del 15% o por encima del más 15% de la meta. Estos parámetros que tienen ustedes en pantalla son ejemplos. Ustedes los deben establecer cuando estén diseñando su meta. Deben establecer esos parámetros, cuándo van a estar en comportamiento aceptable, cuándo